Voy a referirme en esta presentación a las resistencias comunitarias a partir del caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del Estado de Guerrero, la CRAC, pero también a ciertas resistencias dentro de las resistencias, en particular al papel de las mujeres en estos universos de lucha conducidos mayoritariamente por varones. Para iniciar, considero que es políticamente importante romper con una visión romántica o idealizada de lo comunitario. Lo comunitario no es una realidad pura, simple, arcaica ni preestatal. Es otra forma de organizar la vida social y política que cuestiona y tensa al Estado-Nación, especialmente en su fase neoliberal, que se le escapa en más de un sentido, pero no necesariamente se opone a él, y en ocasiones se articula incluso con sus peores prácticas. Diferentes formas de lo autoritario, como la violencia o las prácticas de corte patriarcal, también atraviesan lo comunitario. Lo mismo ocurre con las lógicas hegemónicas, que hoy articulan lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal, formando redes que arraigan en comunidades indígenas y no indígenas. Sin embargo, lo hacen principalmente mediante distintas prácticas de desposesión, que aunque benefician a unos pocos, lesionan el patrimonio colectivo y por lo mismo tienden a ser resistidas por las comunidades como respuesta de sobrevivencia. Por otra parte, las comunidades tienen dinámicas de funcionamiento y toma de decisión diferentes, capaces de identificar las amenazas internas y filtrar, de alguna manera, lo que consideran lesivo, separándolo de aquellos que toman y actualizan. Pero sobre todo han desarrollado a lo largo de siglos de resistencia la capacidad de permanecer en los márgenes y construir alternativas diferentes desde allí, aún en las situaciones más adversas. Estas alternativas no son necesariamente antiestatales, pero sí diferentes del inventario gubernamental. Quizás uno de los rasgos más interesantes de las experiencias comunitarias en México es la diversidad de estrategias resistentes que son capaces de desplegar de manera simultánea, desde la lucha legal hasta las resistencias armadas, pasando por diferentes formas de presión, negociación y movilización, como podemos ver en la CRAC, que lleva más de 20 años de organización y resistencia. La CRAC se asienta en la región de la costa montaña del estado de Guerrero, marcada por la represión brutal de los años 70 a las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y a toda la población asentada en la zona, así como por una larga historia de abusos y violaciones a los derechos humanos, especialmente contra la población indígena. Pero también ha sido testigo de antiguas formas de organización campesina e indígena, de potentes luchas sociales y políticas. Fue sobre ambos lados de la experiencia, la memoria de los abusos, pero también la de la potencia y las resistencias, que se constituyó la coordinadora. Surgió como respuesta a la violencia criminal amparada por el Estado y debió enfrentarse más tarde a la penetración de las redes mafiosas en la región. Frente al desinterés o la complicidad de los gobiernos con la violencia creciente, optó por formas de autoorganización y autoprotección de su población y de su territorio, construyendo, de hecho, un proceso autonómico de gran calado. A lo largo de más de 20 años, la CRAC-TC ha logrado crear un sistema de seguridad, justicia y reeducación propio, de alcance regional, que comprende a sus policías comunitarias y las casas de justicia, basadas en la aplicación de un modelo jurídico propio, principalmente preparatorio. Todo ello indica una fuerte autonomía que abarca ámbitos tan decisivos y exclusivos del Estado como la seguridad y la justicia. A partir de lo que hablábamos hoy en la mañana, habría que ver si lo que se pretende es una alternativa a esto o si definitivamente estas construcciones corresponden a otra cosa, a otra lógica. Asimismo, su quehacer abarca otros ámbitos como la producción, la educación y la comunicación en un sistema independiente de los partidos políticos
que se podría definir como apartidista más que antipartidista. Por todo ello, rebasa el derecho al Estado, construyendo alternativas a sus vacíos e ineficiencias, y lo hace desde los márgenes, desde el bando en el que el poder abandona a su suerte a distintos sectores de la población. En consecuencia, ha enfrentado toda clase de embates del Estado, desde la violencia directa y el encarcelamiento de sus autoridades en prisiones de máxima seguridad, a los intentos de cooptación y división, en muchos casos exitosos. En efecto, especialmente a partir de 2013, se produjeron una serie de rupturas y enfrentamientos internos propiciados por el gobierno de Guerrero. Sin embargo, y a pesar de ello, la experiencia de la comunitaria se ha extendido en gran parte del Estado y continúa desarrollándose. ¿Por qué preparar en esta experiencia, limitada territorialmente y expuesta a divisiones y fracturas que la debilitan? Por varias razones que voy a presentar como contraposiciones. 1. Frente a la reorganización global, las resistencias más eficientes están ocurriendo en el ámbito de lo local, de lo cual el Estado de Guerrero es una muestra muy significativa. 2. Frente a la fragmentación y el aislamiento individual que propicia la gubernamentalidad neoliberal, lo comunitario ofrece redes de soporte de lo social capaces de construir alternativas a las sociedades fragmentadas y de seguridad individual en el sentido de Sigmund Bauman. 3. Frente a las políticas de miedo de la gubernamentalidad neoliberal orientadas al control securitario y la inmovilidad, las comunidades despliegan políticas de la esperanza que abren la puerta a nuevos proyectos y se permiten otras formas de pensar y actuar lo social y lo político. Así pues, lo local, lo comunitario, lo alternativo al orden vigente animan hoy la posibilidad de múltiples resistencias. No ofrecen respuestas en sí mismos, pero son puertas que abren otros horizontes y alientan la esperanza, imprescindible para toda apuesta política. Resistencia en las resistencias. Actualmente existen por lo menos 6 grupos de policías comunitarias en el estado de Guerrero, de distintas organizaciones, que cuentan con alrededor de 7.000 personas para realizar su labor y tienen presencia en 46 de los 81 municipios de la entidad, según datos recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea que en todo caso está subrepresentado más que solo. Las luchas entre los distintos grupos e incluso dentro de la CRAC son producto de la embestida de las autoridades, que ya mencionamos, pero también son parte de un momento de crecimiento, de confusión, de definiciones acerca del alcance de la coordinadora. Como sabemos, las resistencias no son homogéneas ni lineales, comprenden conflictos y relaciones de poder internas, que a veces son resistencias dentro de las resistencias. Creo que así se pueden entender los conflictos entre diferentes grupos, pero también las relaciones de género al interior de la CRAC. Al respecto, cabe señalar el papel asignado, pero sobre todo el papel desempeñado por las mujeres dentro de la comunitaria, que voy a traer a esta ponencia a partir del relato de 2 de ellas. Nestora Salgado, a la que pude entrevistar en la cárcel una semana antes de que la liberaran, y Felicitas Martínez Solano. Ambas tienen lugares destacados dentro de las estructuras principales de la CRAC. La primera como comandante de la Policía Comunitaria de Orinala, desempeñando funciones de mando en el sistema de seguridad. Y la segunda como miembro de la Coordinadora Regional que se encarga de la impartición de justicia. Ambas analizan su experiencia como mujeres comunitarias. Según ellas, la participación de las mujeres en la CRAC ha sido importante. Lo han hecho principalmente en las funciones organizativas, pero también es cierto que ellas fueron las que desarmaron a la Policía Judicial de San Luis Acatlán y también protagonizaron muchas acciones de confrontación y riesgo. A diferencia de cierta percepción de la mujer indígena como sumisa, Nestora Salgado enfatiza, cito, "Yo conozco a las mujeres indígenas, aguerridas, luchonas, son muy decididas en su actuación.
Mi madre era indígena y era una mujer muy decidida, muy valiente. Y agrega, en Olinalá fue decisiva la mujer y ha sido muy participativa. Muchas de ellas no son parte operativa, pero sí organizativa. Cuando yo estuve en Olinalá como comandante de la policía, tuve muchos apoyos de ellas. Termino de citar. Es decir, la presencia de la mujer es relevante para el desarrollo cotidiano de las actividades de la CRAC y también para las acciones fuera de la comunidad. Sin embargo, la participación en los puestos de toma de decisión ha sido limitada y enfrenta dificultades sociales y culturales. Felicitas Martínez reconstruye su experiencia recordando que comenzó a asistir a las asambleas de la CRAC cuando ya era estudiante universitaria. Durante 8 años fue a las asambleas, pero dice, nunca hablaba, nunca decía nada, nomás alzaba la mano y agrega, porque me daba miedo hablar. Sin embargo, en 2006, 10 años después, fue la primera mujer reconocida por la Asamblea Regional para ser parte del sistema de impartición de justicia. Pero esto ocurrió más de 10 años después de la existencia de la comunitaria. Ella lo relata así, dice, para todo estábamos las mujeres, en las marchas, en los movimientos, en las asambleas, pero no podíamos estar en la toma de decisiones. Entonces dijimos nosotras, aquí están las mujeres. En enero de 2006 pedí la palabra en la asamblea y le dije, aquí están las mujeres que en el aniversario de la Policía Comunitaria en 2005 ya se aprobó que ya haya participación de las mujeres y aquí estamos. Y dijeron las autoridades, entonces que pasen de una vez. Pasamos enfrente de la asamblea, pero no hay mujeres en la asamblea, son todos hombres, porque los policías son hombres, las autoridades son hombres, los comisarios son hombres. ¿Te imaginas? Ver muchísima gente en la asamblea y todos son hombres, y nosotras allí, terminando. En ese contexto completamente masculino y algo intimidante, sin embargo, ella fue designada, lo que representó un avance para las mujeres de la coordinadora. Se desempeñó en ese cargo por 3 periodos, pero ahora, otros 10 años más tarde, ya no hay quien la sustituya. Y dice, ya no queda ninguna compañera mujer en el sistema de impartición de justicia, porque es difícil para una mujer con familia, y lo dice con cierta decepción. El relato de Felicitas da cuenta, desde mi punto de vista, de la doble dificultad de reconocer el lugar de las mujeres por parte de la coordinadora inicialmente, por parte de las comunidades, sus familias, sus parejas, pero también por la dificultad de ellas para cambiar de lugar en un espacio predominantemente masculino. Y nos habla del miedo como realidad que es posible atravesar, poco a poco, de ese tránsito desde la imposibilidad de la palabra hasta la demanda para llegar a ser una autoridad que imparte justicia. Todo ello constituye una verdadera historia de resistencia contra el entorno, contra la costumbre, contra la patriarcalidad instalada por siglos y contra el miedo. Miedos y resistencias. Como sabemos, las relaciones patriarcales generan relaciones de subordinación que tienden a confinar a las mujeres en los espacios privados y a expropiarles la palabra. Por otra parte, generan ciertos miedos a las sanciones sociales que existen por el incumplimiento de estos mandatos. Pero el recurso del miedo como instrumento de control no es exclusivo del poder patriarcal. La gubernamentalidad neoliberal ha ido conformando políticas del miedo como parte de sus tecnologías de dominación. Mediante sus múltiples violencias desata distintos miedos que a través de distintos dispositivos, como los medios de comunicación, focalizan sobre ciertos grupos sociales construidos como peligrosos. Así, las redes criminales, aliadas con fracciones del aparato gubernamental, desatan violencias extraordinarias para atemorizar a la población y de esta manera lograr el control de los territorios que consideran estratégicos. Para las mujeres, que son un blanco privilegiado de estas violencias, estos temores se superponen con los que fundan el orden patriarcal. El miedo es un sentimiento ambiguo, que así como puede producir sensaciones contrapuestas en el organismo, por ejemplo, puede acelerar o reducir los latidos del corazón o la respiración, puede contraer o dilatar los vasos sanguíneos.
De la misma manera, también puede generar respuestas divergentes. Una persona atemorizada puede caer en la inmovilidad y salir huyendo, puede retraerse o confrontar. Como bien lo señala Nestora Salgado, ella dice, cito, el miedo es capaz de tirarte al piso o de armarte de valor. Y esta segunda opción es la que estas mujeres han adoptado. Cuando se dio el levantamiento de Olina Nestora, fue una de las personas que salió a convocar a la gente para que se atreviera a defender sus derechos. Después de haber desarmado a los policías, trepada a una patrulla, comenzó a arengar a la población por los altoparlantes. Y cito, salgan, les decía, no tengan miedo, nos están matando como a cucarachas, no nos pueden tener acorralados y pisoteados. El miedo nos hizo explotar, reflexiona, nos hizo salir a gritar, ya no más. También Felicitas coincide en que, si dice, el miedo hay que enfrentarlo. Y este valor, como parte del levantamiento de las comunidades y acompañando el día a día de la comunitaria, tiene un paralelo con otro valor, el doméstico. También la mujer en casa con el marido puede reaccionar. Si te acobardas, dice Nestora, si te atas de manos, el miedo acaba con tu voluntad, con tu autoestima. Pero cuando te recuperas de eso, hablas. Cuando la mujer se sobrepone a eso, el miedo la hace reaccionar. Y es interesante observar que en estos relatos la reacción no potencia la violencia, sino que la detiene. Dicen Nestora y Felicitas, y otros relatos también de varones que participan de distintas experiencias comunitarias, que la reacción armada de las comunidades ha disminuido la violencia en lugar de incrementarla. Cuando la comunidad violada reaccionó, cuando tomó las armas en defensa propia, la violencia se retrajo, porque como lo señala Nestora, dice, cuando nos ven armados, también ellos se detienen. El narco no se mete mucho donde hay policía comunitaria. A partir del levantamiento se detuvieron los secuestros, dejó de haber robos, salvo de ganado, y desapareció el crimen organizado de la comunidad, aunque no de sus alrededores. También Felicita señala que la comunitaria ha logrado detener la actividad más violenta de las redes criminales asociadas con estructuras gubernamentales. Es decir, que ambas experiencias contradicen abiertamente la afirmación de que toda violencia acarrea más violencia, para indicar más bien que las violencias defensivas tienen la capacidad de contener las violencias del abuso y el poder, las cuales, al encontrar resistencias, se desvían hacia otros espacios donde pueden operar sin obstáculos. Por ello, los comunitarios sostienen la importancia de que las comunidades permanezcan armadas e independientes de las policías rurales que opera el gobierno. En este contexto de territorios administrados y controlados por la comunitaria, uno de los desafíos principales que se enuncian es lograr estrategias políticas que permitan articular sus luchas específicas con otras, de manera de obtener mayor fuerza. Dice Nestora, es necesario ser imán, unir fuerzas, es una sola fuerza la que queremos. Y eso lo reflexiona ante las políticas de división propiciadas por el Estado. Pero Felicitas va incluso más allá cuando sostiene que los desafíos actuales tienen que ver con que, dice, los movimientos indígenas y no indígenas estamos fracturados a nivel nacional. Estamos fracturados. Cada quien hace su grupito. ¿Cómo unimos este movimiento? Aquí el asunto más bien es con la mafia ahora, porque el narcogobierno que tenemos en este Estado, en este país, a nivel nacional, es muy complejo. ¿Cómo queremos cambiar esto? Solo haciendo la unidad. Tiene que hacerlo la sociedad civil, nada con los partidos ni con nadie. Termina la cita. La conciencia de los grandes desafíos lleva a la búsqueda de una unidad que no se sabe cómo lograr y cuya factibilidad es dudosa. Incluso habría que considerar que el éxito de estas experiencias reside precisamente en su carácter local, de manera que tal vez dicha unidad ni siquiera sea deseable. Sin embargo, sí se trata de construir experiencias articulables desde la diferencia, aunque incompatibles con los partidos políticos desde la perspectiva de estas actoras.
Dentro de estas luchas autonómicas, las mujeres han peleado y ganado algunos espacios propios. Según el caso, pueden señalar sus dificultades familiares, los renunciamientos de sus parejas, el abandono del que pueden ser objeto cuando enfrentan circunstancias personales difíciles, especialmente con los hijos, incluso cierta falta de solidaridad en momentos de peligro. Pero también reivindican su propio poder, porque dicen, al hombre también lo controla la mujer. Eso lo dice Néstor. Y Felicitas considera que los varones pueden ver las cosas de manera diferente que las mujeres, pero, dicen, los compañeros son sabios. No fueron a la universidad, pero sí saben, dice Felicitas. Yo salí en el 99 de la universidad, pero para mí, mi mejor escuela fue la CRAC. Yo allí aprendí muchas cosas. Y cuenta, a mí me dice un compañero, tú eres prófuga del metate. Y yo le digo, tú eres prófugo del machete, porque deberías estar sembrando maíz y ¿qué andas ahí echando a la revolución? Y finaliza, muchas de las veces no se reconoce la labor que nosotras hacemos, como que no tuviéramos la suficiente capacidad de hacer las cosas, y que sí la tenemos. Tenemos el equilibrio de la capacidad de las ambas partes, para poder caminar juntos y proyectar nuestras necesidades. Termina la cita de ella. Así es, ambas partes, hombres y mujeres, prófugas del metate unas y del machete los otros, luchan contra un orden de violencia y exclusión, y en esa lucha logran fugar de él de muchas maneras. Pero ellas se ven obligadas a una doble lucha y una doble fuga, que se les reconoce y se les reprocha en el espacio familiar y social. Son fugitivas por partida doble, lo que implica también, generalmente, el doble de dificultad. Pero en este espacio alternativo de fugas múltiples, también encuentran la posibilidad de un reconocimiento impensable en otros contextos. Son comandantas, son autoridad, salen del silencio para abrir nuevos caminos que rompen el miedo y abren la esperanza para hombres y mujeres.